Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de uno de los personajes que está mencionado en ese capítulo, el capítulo de Apocalipsis. Y decíamos que todas las iglesias locales asisten a los locales, valga la redundancia, tres grupos de personas: los fríos, los tibios y los calientes. El domingo pasado hablamos acerca del frío y dijimos que tenían varias características. Primero, está muerto en delito de pecados. Segundo, no entiende lo que Cristo le dice. Tercero, no ama al Señor. Cuarto, es hijo del diablo. Y quinto, le espera al final el lago de fuego. En esta mañana vamos a hablar sobre el segundo personaje, que es el tibio. Y me llama la atención cuando estaba pensando en ese texto en cuanto al personaje o a la persona tibia. Y la pregunta que me hago para tomarla como tema es: ¿por qué el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual? Según lo que dice Apocalipsis. Ahora, la tibieza espiritual es común en todas las iglesias evangélicas. Es común. En toda la iglesia evangélica hay fríos, hay tibios y hay calientes. Que por cierto, los calientes son muy pocos. Los tibios abundan, y así como abundan los fríos desde el punto de vista espiritual. Consideremos en esta mañana entonces el tema: ¿por qué el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual? Y vamos a tratar de responder esa pregunta con algunos textos bíblicos. Primero, el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual porque se creyeron autosuficientes. Repito, el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual porque se creyeron autosuficientes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17a. Vamos a buscar Apocalipsis 3, 17a. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta allí. Porque después viene lo que Cristo le dice a ese grupo, a ese pastor y a esa iglesia. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es autosuficiencia. No tengo necesidad de meditar en la palabra de Dios. No tengo necesidad de orar en el Espíritu. No tengo necesidad de hablarle a nadie del Evangelio. No tengo necesidad de hacer lo que a Dios le agrada. Porque para el pastor de la iglesia creía que todo lo que hacía le agradaba a Dios. Tremendo problema en el cual estaba metido el pastor y la iglesia de la Odisea. Y es posible que muchas veces copiamos esa actitud, nos creemos autosuficientes y por eso actuamos de la manera que podemos actuar y caemos en tibieza espiritual. En segundo lugar, porque el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual. En segundo lugar, porque echaron a Cristo fuera de sus vidas. Echaron a Cristo fuera de sus vidas. Apocalipsis 3:20. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice de la manera siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
Cristo está fuera de la iglesia, del pastor y de la iglesia de la Odisea. Lo habían echado fuera de sus vidas. Y por causa de esa actitud de la iglesia, esa iglesia era tibia, juntamente con el pastor. Cristo está tocando a la puerta de la vida de esa congregación, de esa iglesia, porque quiere entrar para que dejen la tibieza espiritual, pero ellos continúan en su actitud y es posible que murieron en esa actitud. Es interesante, este grupo de personas no disfrutaban de algo que provee Cristo a todo aquel que lo tiene dentro de sus vidas. En el 1 Juan 5, 11 y 12 dice el testimonio de Dios. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como Cristo no estaba en la vida de esa gente, ellos no disfrutaban de vida eterna, porque la vida eterna es Jesucristo. Y cuando Cristo está en la vida, dentro de la vida de la persona disfruta de la honra de Dios, de la gloria de Dios y de la paz de Dios, cosa que la iglesia y el pastor de la Odisea no disfrutaban, porque Cristo estaba fuera de su vida. En tercer lugar, ¿por qué el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual? Porque no creyeron para lo cual fueron creados en Cristo. No creyeron para lo cual fueron creados en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Libro de los Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos hizo en Cristo Jesús, Él nos preparó buenas obras para que nosotros anduviéramos en esas buenas obras que Él preparó de antemano. No en las buenas obras que nosotros creemos o pensamos en las cuales debemos andar, no. Yo no creo que Dios nos haya creado a nosotros en Cristo para que nosotros pensemos que las buenas obras es estar repartiendo comida, estar haciendo cosas que las hace gente que no han sido creadas en Cristo Jesús. Esas buenas obras es mucho mejor que cualquier cosa que uno pueda inventar. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella cuando fuimos creados en Cristo Jesús? Cuarto lugar, ¿por qué el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual? Porque no hicieron ningún esfuerzo para añadir las cosas que Dios les había dado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Tal vez allá no cabe, pero yo lo puedo leer aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, sí cabe, pero no se ve muy bien. No importa, lo buscan en la Biblia también. 5. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1, dije 5 al 11. 5 al 11. Dice así. Bueno, se ve mejor. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto sigue diciendo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Hay una cosa que me llama la atención. ¿Recuerdan lo que dijimos en el tercer punto? No hicieron ningún esfuerzo, el cuarto punto, para añadir las cosas que Dios les había dado. Y es interesante que el apóstol le dice a este grupo de creyentes, al grupo de creyentes a la cual escribe Pedro, él dice: añadid a vuestra fe virtud. La fe está allí. Dios les dio la fe, ellos creyeron en Cristo para la salvación eterna del infierno. Pero permítame decir, estimados oyentes, que el Cristo que solamente salva del infierno no es el Cristo en el cual yo creo. ¿Ustedes eran blasfemia? No. El Cristo verdaderamente que salva del infierno me salva también a mí de la vana manera de vivir que recibí de mis padres. Me salva del cuerpo de muerte. Me salva del presente siglo malo. Me salva del temor de la muerte y me salva de la ira venidera. El Cristo de la Biblia salva a la persona de estas 6 cosas que termino de mencionar. Pero hay personas que creen y solamente dicen: me salvó del infierno. Pero por eso es que ustedes notan que hay creyentes que son salvos del infierno, pero de la vana manera de vivir no han sido salvos porque siguen en la misma cuestión. Así como sus padres actuaron, ellos actúan. Así como sus padres hablan, ellos hablan. Así como sus padres pelean, ellos también pelean. Cristo todavía no los ha salvado de esa vana manera de vivir. Tampoco los ha salvado a ese tipo de creyentes como la iglesia y el pastor de la iglesia de Laodicea, no los ha salvado del cuerpo de muerte. Aquel texto que dice Pablo: porque querer entrar en mí, pero no hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. De eso, a muchas personas que Cristo los ha salvado del infierno, no los ha salvado del cuerpo de muerte. Ni tampoco los ha salvado, todavía Cristo no los ha salvado del presente siglo malo, que está conformado por otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu. Tampoco los ha salvado del temor de la muerte, porque cuando se les acerca la muerte, pareciera que se desesperan, buscan médicos, gastan dinero, todo el dinero que tienen lo gastan, y hasta el fin, como dije la vez pasada, cuando no pueden con la medicina que se vende en la farmacia, buscan brujos. Y como los brujos no pueden hacer nada, pues mueren. Y esa es la triste historia del que está tibio. Que hay mucha lucha, no quieren morir, porque para ellos el vivir no ha sido Cristo y el morir es una pérdida. Para el que anda caliente, anda en el Espíritu, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, estimados oyentes, como no han añadido lo que Dios les dio, y yo pienso que llama mucho la atención, que en los versículos anteriores a lo que habla Pedro allí, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el divino poder para que nosotros disfrutemos de aquellas cosas de la naturaleza divina. Por tanto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. La fe ya está ahí. Pero yo me imagino que cuando Dios a mí me salvó a través de Cristo de la condenación del infierno, me dijo: aquí está este paquete de 9 cosas, váyalas añadiendo para que no caigas jamás. Pero yo o no supe, no entendí o no quise. Y así nos ha pasado a todos. No sabemos, no entendemos o no queremos. Por eso dice el texto: añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no caeré jamás. ¿En qué? En tibieza espiritual. Es la realidad. Entonces, es posible que usted alguna vez, que ha sido salvo del infierno, de la condenación del infierno, y ha tenido alguna lucha, le dice al Señor, Señor, dame paciencia, y lo que le vienen más pruebas todavía. No le pida paciencia, añada lo que Dios le dio ya. Añada paciencia, esa paciencia que Dios le dio en paquete, desempaquétela y comience a añadir. La palabra virtud significa la disposición del alma para hacer lo bueno. A la virtud, conocimiento de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios. Y entre más conozcamos a Cristo y a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos y más podemos disfrutar de la vida cristiana. Yo no voy a explicar cada cosa de esa después, en alguna ocasión lo explicaremos. Pero repito, ¿por qué el pastor y la iglesia de la Odisea cayeron en tibieza espiritual? En cuarto lugar, porque no hicieron ningún esfuerzo para añadir las cosas que Dios les había dado. Eso fue la cuarta razón por la cual cayeron en tibieza espiritual. Consecuencias de no hacer esas cuatro cosas, de no creer o de creerse autosuficiente, de echar fuera a Cristo de sus vidas, de no creer para lo cual habían sido creados en Cristo, y de no hacer ningún esfuerzo para añadir las cosas que Dios les había dado. La consecuencia está, la primera, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 17. Apocalipsis 3, 17, dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí viene la consecuencia. Y no sabes tú que eres un desventurado. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, miserable. Tercera consecuencia, pobre. Cuarta consecuencia, desnudo. Sí, quinta consecuencia, desnudo. Y cuando habla de desventurado es que no es feliz, porque lo contrario de desventurado es bienaventurado. Es un infeliz, eres un infeliz, eres un miserable, eres un pobre. Él decía que yo soy rico, Cristo le dice pobre. Él le dice que es de mucho, Cristo le dice ciego. Él cree que está bien vestir desnudo. Yo le decía a unos hermanos en cierto lugar, ¿qué pensarían ustedes de mí si yo llego en el Toyota el domingo en la mañana a este lugar y me bajo del Toyota sin ropa para venir a predicar? ¿Me aceptarían? Nadie me aceptaría. Lo primero que pensarían era que estaba loco. Hermano, y Cristo dice que la condición del tibio es que está delante de él, está desnudo. Es una vergüenza, ¿verdad? Por eso hasta le manda, más adelante, no vamos a citar el texto, le manda que se vistan con vestiduras blancas. Porque Cristo no quiere cualquier vestidura, quiere la vestidura blanca. Pero de eso no vamos a hablar en este momento. Consecuencias, dije: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra consecuencia de ese problema de tibieza espiritual está en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hay otras cositas interesantes. Porque si estas cosas, las cosas anteriores que mencionamos, fe, virtud, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, sino abundan, crecen, aumentan, dice, no os dejarán estar ociosos. Otra característica del tibio es que es un ocioso. ¿Y qué hace un ocioso?
Nada bueno. Pero que sí hace algo, ¿verdad? ¿Qué hacen los ociosos que son chismosos? ¿Ah? Chismean. No dice que la persona ociosa anda chismeando de un lugar a otro. Si hace algo, chismear. Parece que estos señores de Apocalipsis, el pastor y la iglesia, habían caído en el chisme. Eran un ocioso y vivían chismeando. ¿Será que aquí en la iglesia hay personas que son chismosas? Bueno, aquí vamos a ponernos a indagar tanto. Ocioso, ¿qué más dice? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tiene fruto? Porque no lo conocen a Él, lo echaron fuera. ¿Y qué le van a conocer si Él está fuera? Eso ya lo pudimos ver anteriormente. Ahora dice, pero el que no tiene estas cosas, las que mencionamos en el primer capítulo, en el primer versículo, tiene la vista muy corta, es miope. Yo tengo un problema en este momento, yo soy miope. ¿Por qué? Porque yo miro para arriba y no veo a nadie casi. Medio veo los que están aquí o veo los que están aquí. Pero si yo cierro los ojos derechos, que es por donde veo, no veo casi nada. Solamente un bulto allí. Yo soy miope en ese aspecto. Espero que si el Señor no me lleva pronto, me quiten la catarata de este ojo y me hace miope. Pero si viene pronto, que no me quiten la catarata, que va a tener un cuerpo semejante al de Él. Eso es verdad que no tengo problema. Ni me apresuro por una cosa ni por la otra. Pero también dice que es ciego. No dice Apocalipsis. No le dice que Cristo en Apocalipsis que también es ciego. ¿Se acuerdan? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es ciego. Pero también este señor de Apocalipsis, según Pedro, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es un ingrato. Mire, la persona que se olvida que Cristo le perdonó los pecados pasados, es un ingrato. Y si yo me pongo a sacar la cuenta de todos mis pecados pasados y digo, Padre, yo te agradezco porque este bojote de pecado en mi pasado eran terribles. Yo te agradezco y vivo agradecido por eso. No quiero ser ingrato. Esas son las consecuencias de la tibieza espiritual en la vida del pastor y la iglesia de Laodicea. Solución. La solución la encontramos en 3:19 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:19. Solución. Por lo menos yo veo dos cosas para solucionar el problema. 3:19, ¿qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. El pastor y la iglesia de la Odisea o cualquiera de nosotros que hemos caído en tibieza, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Ahora, cuando yo veo el texto que dice arrepiéntanse, yo hice la pregunta a la escritura y la pregunta es ¿de qué? ¿De qué tengo que arrepentirme? De creerme autosuficiente. Segundo, de haber echado fuera a Cristo. Tercero, de no creer para lo cual fui creado en Cristo. Cuarto, de no hacer ningún esfuerzo para añadir las cosas que Dios me había dado. Tengo que arrepentirme por lo menos de cuántas cosas. De 5 cosas. Pero voy a arrepentir. No, de 4. Sí. Segundo, la segunda cosa que yo debo hacer para solucionar mi problema, o que ustedes deben hacer para solucionar su problema de tibieza, que la iglesia y el pastor debía hacer para solucionar el problema de tibieza, es vencer. Arrepentirse, vencer. Apocalipsis 3:21. Vencer. Yo reprendo y castigo, al que venciere. Ahí tiene después la recompensa, al que venciere. Y la pregunta que yo me hacía cuando leo el texto al que venciere, yo le pregunto, ¿qué
¿Qué tengo que vencer? La tibieza espiritual. Si usted y yo somos tibios y no vencemos la tibieza espiritual, ella nos va a vencer a nosotros. Es una regla. Si usted no vence, lo demás vence. Si usted vence, lo demás no puede vencer. Ahora, promesa, hay una promesa para los que vencen. 3:21 de Apocalipsis. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué maravilla! Si usted bien vence la tibieza espiritual, te voy a prometer algo. Lo voy a sentar conmigo en el trono. Oye, eso como pegar un salto y botar toda la basura y pegarse uno allí, ¿o no? Pero a pesar de eso, algunos, el pastor de la iglesia de la Odisea oyeron aquello como, no, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa. ¡Qué barbaridad! Peor que los que nunca han creído. Le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido. Cristo no venció, en este caso, tibieza espiritual, sino venció el mismo diablo, que es el que produce la tibieza espiritual. Y me he sentado con mi Padre en mi trono. Esa es la promesa. Pero viene el peligro. El peligro está en 3:16. Algunos no quieren ver el peligro. No. Yo oí un mensaje hace poco que lo oí por WhatsApp y me dio dolor. El predicador decía tantas cosas. Y yo dije, pero ¿de dónde sacaría todo esto este señor? Había una buena información de lo que era la ciudad de la Odisea, pero cuando aplicó lo de el tibio, yo dije, se enredó, hombre. 3:16 de Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, a la mayoría de tibios no le gusta esta expresión. La mayoría de tibios buscan teólogos, buscan libros, buscan internet, buscan pastores, buscan evangelistas, buscan apóstoles, buscan profetas para que le digan lo contrario a eso. Pero el Cristo de la gloria, el mismo que dijo, si ustedes vencen, siempre los voy a sentar conmigo en mi trono. Pero si ustedes no vencen, los voy a vomitar de mi boca. Y eso no es un cariño, eso es peligro. Ahora, nosotros estamos ante una decisión que tenemos que tomar. O nos sentamos con Cristo en el trono de Dios, o somos vomitados de la boca del Señor. No podemos optar por otra solución, porque ahí está. O te sientas o te vomito. Ya el Señor Jesucristo llega a un final cuando dice, ya no hago más. Ahora, estimados oyentes, yo les pregunto a ustedes, los que están aquí oyéndome y los que están por las redes, ¿eres tibio? ¿Tu tibieza espiritual te ha llevado a ser un miserable o un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante el Señor? Tu tibieza espiritual lo ha llevado a rechazar lo que Dios le ha dado para que no seas tibio. Que añada a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si usted y yo hacemos esas cosas, somos tibios y comenzamos a hacer esas cosas, no caeremos jamás. Hermano, Dios nos creó en Cristo no para que cayéramos, sino para que no cayéramos jamás. Pero nosotros solamente nos quedamos con la idea de salvo del infierno y caemos. Y podemos hasta ir al infierno cuando Él nos moviste de su boca. No mencione eso, pastor. Eso no es cierto, dice el diablo. Yo le digo cierto porque Cristo lo dijo. Entonces, estimados oyentes, no fuimos hechos para que cayéramos. Fuimos hechos para que se nos diera amplia y generosa entrada en el reino de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Eso lo dice Pedro. Entonces, mis hermanos y amigos,
Hay que vencer. Primero, arrepentirnos de lo que somos. Segundo, vencer para sentarnos con Cristo. Esa es la promesa. Para sentarnos con Cristo y para no ser vomitados de la boca del Señor. Espero que usted siga reflexionando conmigo sobre Apocalipsis, sobre el personaje tibio, y de esa manera, si alguno por casualidad es tibio, no siga siendo tibio. Usted ya fue advertido, usted ya oyó. Pasemos, si somos tibios, pasemos del tibio a caliente, que será el tema el próximo domingo. Que Dios lo bendiga.